Televidente, una feliz noche e benvenuti nel nostro programma Buonanotte Corsao. Oggi trovo con un tema interessante, in maniera sempre. Non so proprio un ticchio di deporte, però deporte mira fuori di un angolo più sociale, un deporte mira fuori di quizás di interesse generale, specialmente nel seno di nostra gioventù. C'è un gruppo di persone nel momento qui in Corsao cumpliendo con una tarea che para nós un motivo de satisfacción y quizás para nós televidentes ahora aquí está ideal para nós ser conocido más profundamente con el proyecto que Kiko está come bebe y de qué manera Corsao também ganha un beneficio del proyecto aquí. Nós switch para español, debido que nos invitado ya está papi español y está proveniente de Venezuela, de un grupo multidisciplinario en el terreno de béisbol específicamente. Nanta trabaja para Major League Baseball. Está proveniente de Venezuela y su nombre está Jimmy Maike. Jimmy forma parte del grupo de personas en algún momento aquí está llevando un trabajo sumamente importante. Mita switch mesora para español, para llamarnos invitados. Bienvenido, Jimmy, buenas noches. Bienvenido por estar con nosotros y gracias por haber tomado parte de tu tiempo para compartir esta entrevista. Un placer. Sí, buenas noches, muy agradecido a ti, a toda la afición de tu programa, a toda la gente tan cariñosa y tan agradable de la isla de Curazao. Para nosotros es un honor estar aquí y poder ayudar a complementar el desarrollo del béisbol en Curazao. Es una actividad que a todos nos apasiona, un idioma internacional, como nosotros lo llamamos, y básicamente cumpliendo un mandato de nuestro comisionado, el señor Rob Manfred, quien cuando asumió su tenure en la oficina del comisionado, valga la redundancia, pues uno de sus metas, una de su legacy que él quiere dejar es el crecimiento del béisbol a nivel internacional. Y pues por supuesto Curazao es un país muy atractivo, un país muy excitante para nosotros a nivel de béisbol. Todos conocemos que es pareciera pequeño, pero tiene un privilegio en comparación a los otros más grandes. Per cápita, según nuestras estadísticas, es el país que más peloteros Grandes Ligas produce. No solo que firman, sino que llegan a las Grandes Ligas e impactan en la industria principal y eso es lo que estamos buscando, tratar de ayudar. Existe en Curazao un material, un prototipo físico natural que estamos seguros que es de ahí de donde viene la razón principal de ese impacto y ese buen desarrollo a lo largo y longevidad dentro de la industria, aunado a la excelente educación que tienen los curazaleños. Eso es importante y fíjate tú que algo en lo que quizá a lo mejor no nos hubiésemos puesto a pensar sin esa visión que tú tienes y que la organización tiene. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Antes quería describirle a nuestros televidentes cuál es la labor que ustedes están cumpliendo. ¿Son un grupo de cuántas personas y cuál es la tarea específica? Correcto. En este momento nosotros estamos representados con 5 coaches específicos de cada una de las posiciones. Todos profesionales. Todos profesionales con experiencia en grandes ligas, otros han jugado ligas menores, pero con mucha experiencia a nivel de cocheo. Exacto. Con equipos de grandes ligas, y nosotros como oficina del comisionado pues tenemos la oportunidad de evaluarlos, de seleccionarlos y robárnoslos de los equipos para seguir desarrollando el béisbol. En esta ocasión trajimos un instructor de receptores, que es el señor Emilio Costa, quien tuvo muchos años de experiencia con los Yankees de Nueva York como manager en su academia en la República Dominicana, y también tiene ya 3 años participando con nosotros. Nosotros como oficina del comisionado, como Talent Development Department, tenemos otros programas como este en Nicaragua. Eso te quería preguntar, ¿dónde más? Brasil, tenemos Nicaragua, Brasil, Puerto Rico, Curazao ahora, y México. Y México. Entonces en estos momentos tenemos 5 programas de esta manera. Este es un programa que consiste en un programa élite. En realidad no es un programa voluminoso, es un programa élite que parte de la cultura y de nuestra filosofía. Nuestra filosofía, como quizás debimos haber comenzado por ahí, o debía haber comenzado por ahí, la oficina de nosotros como departamento no es venir
a avasallar el trabajo que se ha hecho en los países. Hay que darle el respeto y el reconocimiento a todos esos coaches de equipos de ligas menores que han hecho un trabajo por años, y nosotros no podemos hoy en día pretender venir y decir, quítate que tú no sabes y yo soy el que sé y yo voy a hacerlo. Es simplemente un complemento, por eso se llama Elite Program. Es un programa donde nosotros lo primero que hacemos es tratar de entrar a conocer la cultura de cada uno de los países. No todos los países funcionan igual, no todas sus culturas son iguales. Exacto. En el caso específico de Curazao, tenemos ya casi 3 años tratando de conocer, de integrar, de ver quién es nuestro aliado, quién no, con quién lo vamos a hacer, porque es un programa que no se hace solo con MLB, es un programa que necesita un aliado local fuerte que te pueda introducir, que te pueda educar y que te pueda guiar por el camino más correcto. Siempre hay algunos errores, hay ajustes naturales de cualquier proceso. En este caso nosotros estamos aliados con el Curaçao Baseball Development Foundation, el señor Lipo y Van Mullins, Ben Tyson, Rómulo Irasquín, ese gran equipo de trabajo que ellos conforman. Y también se unió en los esfuerzos el Ministerio del Turismo por medio del señor Hugo Clarinda, quien siempre ha sido muy pionero y apoyado en toda esta idea, y es lo que ha hecho que se convirtiera en realidad el programa Elite en Curazao. ¿Cómo llegamos? Hicimos unos trayados a niños de 13 a 18 años de edad, o abiertos a todos, y hicimos una selección donde quedaron 35 jóvenes seleccionados. Este es un programa piloto por 6 semanas. Casualmente esta es la penúltima semana, ya la semana que viene es la última semana, donde vamos a estar haciendo práctica los 4 días, ya que el viernes es Viernes Santo y empieza la festividad de Easter aquí. Pero te debo decir que estamos muy contentos. Con un corto tiempo, ha sido bien duro, ha sido una nueva cultura, donde ahora sí trajimos 5 coaches internacionales. Trajimos al señor Emilio Acosta, quien ya te hablé de él. Él es el que ha rodado y ha corrido toda la filosofía de receptoría. Trajimos al señor Cristóbal Colón, quien es nuestro instructor de infielder y tuvo experiencia en Grandes Ligas con los Chicago Cubs y trabajó muchos años en ligas menores. Trajimos al señor Temístocle Liendo, quien ha corrido toda la filosofía del outfield. Tuvo que abandonarnos el día de ayer porque falleció lamentablemente su madre, pero incluso es tanto el ánimo, es tanto el contagio que nos han hecho sentir los muchachos aquí y sus representantes, que no ha terminado de pasar la situación personal y me dijo, mira, yo quiero volver, yo quiero terminar, esto me sirve a mí. Estamos contagiados de este ambiente, y en realidad es lo que nos tiene bastante entusiasmados. También traje al señor Luis Colmenares, quien es jugó y trabajó en el sistema de ligas menores con los Colorado Rockies, y está llevando toda la filosofía de picheo, al igual que tenemos coaches locales. Estamos porque en nuestra filosofía es un programa que debe correr con gente local también. Al largo tiempo nosotros debemos entrenar gente locales para que tomen el trabajo y no solo se formen peloteros. Estamos empezando a formar peloteros, estamos empezando a formar ciudadanos integrales, oportunidades de trabajo en el béisbol para coaches, para los mismos niños. Probablemente no todos, y muy seguro, no todos los niños que estén participando en el programa van a poder firmar un contrato con un equipo de Grandes Ligas, pero se abren oportunidades de becas en los Estados Unidos, se abren oportunidades para que trabajen como coach en un futuro, para que trabajen como umpires, para que trabajen como gente del béisbol, ya que los une ese deporte. Y tenemos también gente local que nos ayuda con strength and conditioning, y tenemos gente que nos ayuda también con el lado de la fisioterapia de cada uno de los jóvenes. De manera que es un programa integral donde buscamos no solo el fruto de que ven, tú si eres bueno, vamos, te firmamos y te fuiste, sino que primero la parte educativa, los jóvenes tienen que asistir al colegio y es un requisito, y monitoreamos su asistencia al colegio y ahí trabajamos en conjunto con los padres, con los principales de los colegios. Y luego, pues estos jóvenes han practicado, han tenido un progreso importante, aunque ha sido un periodo corto, pero nos ha terminado de convencer de que nuestro pensamiento, nuestra visión está en el camino correcto. De manera que
que ya el programa acaba la semana que viene, como este primer programa piloto, pero estamos ya en conversaciones con la gente del Curaçao Baseball Development Foundation para implementarlo en un programa a largo plazo que sea estable y Curazao pueda decir, tenemos un programa all year around que va a funcionar con el calendario escolar y que creemos que vamos a ayudar a complementar el desarrollo y la enseñanza del béisbol que cada uno de estos jóvenes recibe en sus equipos locales. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sin embargo, me causa curiosidad, independientemente de que tú hiciste un comentario al inicio muy importante, que a lo mejor es la misma fisonomía de los jóvenes o la condición física, producto quizá de un asunto que pudiese ser étnico, que pudiese ser, yo no lo sé, pero tú hiciste el comentario, la salvedad de que en verdad se ha hablado mucho en los últimos tiempos de que Curazao es el país de la región per cápita que produce más profesionales que han jugado en las grandes ligas. Ahora, yo me imagino que con ese paréntesis también hay una infinidad de opciones que ustedes pudiesen haber escogido, otros países con quizá a lo mejor condiciones más favorables en cuanto a número, volumen, etcétera, etcétera. ¿Por qué Curazao precisamente? Sí, precisamente es eso. Como tú dices, es bien cierto. Hay muchos países interesados de que Major League Baseball vaya e impacte el béisbol de la manera que lo estamos haciendo en este caso con el privilegio de Curazao y de los otros 4 países adicionales que tenemos programa. Pero en nuestra visión, en nuestra filosofía, está el crecer el juego de manera importante y de manera internacional, pero sí vamos a ir yendo a los sitios más específicos, porque cuando hablas de elite, también requieres un poquito de habilidad natural al juego. Yeah. En Curazao pues es histórico, el béisbol pareciera que es la primera potencia deportiva. Se añade a eso el prototipo físico que hemos comentado, es algo natural, sí, llamémoslo étnico, llamémoslo hereditario, pero son jóvenes atletas, son jóvenes que tienen una capacidad que uno a veces se queda impresionado y dice, no puede ser que este niño tenga 14 años y actúa como un niño de 17, 18 años, su contextura física. Y lo otro importante es la capacidad de saber jugar el juego. La inteligencia de estos muchachos. Son unos jóvenes que tienen una capacidad de reacción y de ajuste casi que inmediata, producida por la educación que reciben en sus colegios y en sus hogares. Exacto. Eso no lo podemos ocultar. Es algo muy atractivo que te dice, oye, mira, déjame agarrar este mango que está aquí, ¿verdad? Y voy a buscar el que está de arriba, pero si tengo este que está aquí, voy a agarrarlo, voy a pulirlo, voy a sacarle el mejor de lo que pueda para seguir levantando y creciendo el béisbol en Curazao. Y estamos seguros que con la intensidad, con el respeto, con todo lo que se hace, pues nosotros vamos a ayudar a crecer el béisbol en Curazao de manera rápida. Qué bueno. ¿Qué son los, digamos, los atributos que requiere un joven para que sea seleccionado para el proyecto? Mira, el primero que esté asistiendo a clases, el segundo que esté participando con un equipo local, y el tercero, pues, acercarse a nosotros y nosotros le hacemos lo que nosotros llamamos un tryout. ¿Pero se acercan a través del equipo? ¿Se acercan individual? A través de su padre, a través del equipo. Es algo abierto. Lo importante que quiero dejar saber y aprovechar la vitrina de tu programa para decir que es totalmente gratis. Nosotros no cargamos, no cobramos nada. Ni cuando el muchacho firma, tampoco. Nosotros no nos metemos en eso. Nosotros los orientamos, los guiamos, pero todo el proceso de negociación, el proceso de firma, nosotros no recibimos nada. Nuestro aporte es al crecimiento del béisbol. Qué bueno. Es un programa totalmente gratuito, de manera que es abierto a quien quiera acercarse a nosotros. Estamos en el estadio Tío Dao, lunes, miércoles y viernes. La semana que viene, por ser la última semana, vamos a trabajar en la mañana porque no hay clases, están en Easter.
y vamos a trabajar en la mañana los 4 días, de lunes a jueves, para respetar el Viernes Santo. Y se pueden acercar prácticamente y mira, mi hijo tiene condiciones, le gusta el deporte, le hacemos un tryout y si tiene las condiciones las rinde chévere, y si no, lo seguimos monitoreando y lo educamos y lo ayudamos. Ya. No requiere tener digamos, un averaje o un nivel... Requiere tener la edad de 13 a 18 años. Ese es el único requisito. El único requisito. Ahora, en términos de aceptación o no, debe tener unas condiciones avanzadas del béisbol. Okay. No de cero, no puede ser un joven de cero. No puede ser de cero porque no tenemos la capacidad. Okay. Lamentablemente, si tuviéramos la capacidad los aceptamos porque queremos enseñar el béisbol. Sí. Ahora, ¿qué hemos hecho con eso? No nos hemos quedado de brazos cruzados y no nos hemos dedicado solo a los jóvenes que tienen ese talento avanzado, digamos. Con la presencia de nuestros coaches en la isla, hemos querido maximizar el uso de ellos y los días martes y jueves que no tenemos programa, estamos yendo a hacer clínicas a los equipos locales. Hemos ido a Santa María, hemos ido, no me sé bien los nombres de las localidades todavía, me disculpas por eso, pero hemos ido ya a diferentes clínicas. Hoy tenemos una clínica también en un equipo en Willemstad, también con el señor Payo. Fallenet. Payo Fallenet, sí. Ajá. Y el jueves tenemos otra. Y bueno, ahí se nos acorta el tiempo hasta la próxima semana. Pero estamos yendo a los equipos locales y estamos enseñando, masificando el conocimiento que nosotros tenemos y brindándoselo a los coaches locales de manera abierta. Los coaches de los equipos locales pueden asistir a nuestro programa, a ver las técnicas, a ver las nuevas tendencias que nosotros enseñamos, nuestra filosofía, para que ellos lo adapten a sus programas. Hay mucho cambio, esa palabra tendencia que hoy está tan usada en diferentes terrenos, hay mucho cambio en la manera de puede ser jugar, pero también aprender a jugar béisbol en comparación con los estilos de hace 10, 15 años atrás. Mira, depende de cómo tú lo ves. El béisbol es tan amplio y tan bonito que nos permite que tenga muchas perspectivas, muchas visiones. Nosotros llamamos ajustes que permiten la evolución y que gracias a la experiencia que vivieron nuestros pasados, el romanticismo del béisbol, la época romántica del béisbol es la que nos ha traído a esto. Si ella no hubiera pasado, no estuviéramos aquí donde estamos hoy. Proceso evolutivo. Sí, exacto. Se han creado más driles, que son los que han ayudado a perfeccionar. Pero el básico del béisbol es el básico del béisbol y no va a cambiar. Siguen siendo 4 bases, sigue siendo 3 outs, 4 bolas, 3 strikes. Pero sí han salido y han ido evolucionando. Sobre todo, me atrevo a decirte que donde ha evolucionado muchísimo es en el aspecto físico incluso. La preparación física de estos jóvenes hoy en día trata más de la pliometría, de la reacción, de la agilidad, que de la fuerza como tal. Y nosotros estamos aplicando eso con los jóvenes. Tenemos un instructor de Strength and Conditioning internacional que hace el overseas de todo nuestro programa. Estuvo aquí 2 semanas, se fue la semana pasada, Jeff Crucial, y estamos trabajando y él sigue paso a paso con el Strength and Conditioning local, Hailey DePalm, que es quien está llevándolo y bajo la filosofía y los entrenamientos que hemos ido dando, y hemos podido ver incluso en corto tiempo el desarrollo y el avance de los muchachos, de manera que estamos bien contentos con lo que estamos viendo. Esperamos poder seguir contando con el apoyo de los padres, de los coaches locales, que con mucho respeto y debemos admitirlo, han sido cooperadores en dejar que los niños vayan y participen. Ya que es en beneficio del béisbol de Curazao. Como lo puedes ver, para nosotros como industria, el interés que crezca el béisbol, que haya más personas jugando el deporte, que se juegue mejor el deporte y que sea una industria limpia. Y ahí es donde está nuestro mayor interés, ahí es donde nosotros recibimos ese kickback que esperamos que sea el resultado del crecimiento del deporte de manera limpia, de manera honesta, y podamos ayudar a contribuir a crecer una sociedad integral
mucho más limpia y con muchas más oportunidades que las que hay hoy en día en Curazao. Fíjate que una de las cosas que a veces en nuestra región del Caribe, Latinoamérica, pero en todo el mundo hoy día, los índices de problemas se acrecentan y digamos el índice de delincuencia, criminalidad, como se quiera llamar, agresividad en los jóvenes crece a nivel mundial. Y hay que ser honestos, Curazao no es una excepción y hoy día tenemos hechos que hace una cantidad de años atrás no ocurrían. Eso es parte de la globalización, los movimientos migratorios, etcétera, y un poco la exigencia de los jóvenes ante la situación de todos los países del mundo que pasan por situaciones de crisis económica, etcétera, etcétera. Y esa búsqueda, hoy día el internet, las redes sociales, infinidad de cosas que abultan un poco más el paquete de tentaciones que pueden desviar a un muchacho. Sin embargo, tenemos entendido que no solamente el deporte, pero la música y muchas actividades paralelas a la enseñanza en la escuela, o incluso hasta aquellos muchachos que por una u otra razón han salido del carril de la formación escolar, el deporte contribuye seriamente en el comportamiento general del muchacho. Un muchacho que aprende una técnica deportiva difícilmente se convierte en una mala persona, por decirlo así, o en un delincuente. Por lo tanto, nosotros siempre hemos sido pro a recomendarle a los padres que traten de inculcar en los hijos el amor hacia cualquier deporte, lo que a ellos les guste, no forzarlo a un deporte que a lo mejor al muchacho no le gusta. Yo recuerdo como experiencia, y lo hablaba con algunas personas en el fin de semana pasado, que a mí me hubiera encantado que mis hijos jugaran béisbol, y los llevaba de chiquito y ellos venían con aquella cara porque no les gustaba, y terminaron jugando fútbol, y jugaron fútbol durante toda su juventud, y fue como deporte, fue maravilloso. Ahora bien, todo es parte de una cadena donde los gobiernos, las instituciones, el sector privado, pero muy especialmente la familia, los padres, tenemos que concientizar que tenemos que invertir tiempo en la formación integral de nuestros hijos, y por lo tanto eso incluye que si el muchacho tiene que practicar, que si el muchacho tiene que asistir a entrenamientos, que si el muchacho necesita tener un uniforme limpio, ahí es donde entra un poco el rol de los padres en función del beneficio que el hijo va a cosechar. Pero sabemos que hay padres que un poco enchapados a la antigua, no hombre, no va a perder el tiempo. Yo creo que son muy pocos hoy día los que piensan así, pero sí los hay que consideran que eso es una pérdida de tiempo, porque quizás no están familiarizados con las ventajas que el deporte brinda en la formación integral de un muchacho. ¿Qué nos puedes decir tú de eso? Sí, mira, es lo que estamos viendo. Te debo decir con gran admiración que no es el resultado, digamos, que hemos visualizado nosotros con los jóvenes en el programa. Es impresionante, los padres llegan desde el principio y se van a lo último, y observan lo que estamos haciendo y están involucrados de lleno en el desarrollo del programa, cosa que nos enaltece y nos agrada muchísimo verlos ahí. Pero tienes mucha razón, no es solo... Y nosotros también lo usamos, como tú dices. Aquí no es solo que llegó MLB y MLB que lo haga. Esto es un trabajo en conjunto donde necesitamos de la combinación de todas las partes que integran la realidad del programa Elite y la presencia de MLB en Curazao. Me preguntaban los padres ayer, casualmente, luego de la práctica, hablamos un poquito con ellos. Y me decían, ok, ya mi hijo está aquí, ya se va a acabar el programa, ya empiezan las caras tristes porque ya la semana que viene es la última semana, la melancolía. ¿Cuál es el próximo paso? Ya nosotros estamos aquí, nuestros hijos están participando. ¿Cómo hacemos nosotros para que el programa sirva y se complemente y esté durante todo el año? Y fue una pregunta bien... Te soy honesto, me agarró fuera de base, sí. pero fue bien comprometedora porque... Te entusiasma, tú sabes, dices, oye, claro. ¿Cómo tú puedes perder una iniciativa como esta? Para nosotros como oficina es imposible, es una cosa bien difícil que algo funcionando de esa manera no se implemente y no siga adelante. Pero tiene que ver mucho con lo que tú acabas de decir.
también nos estamos empezando a encontrar jóvenes que no están acostumbrados a este tipo de entrenamiento, donde ya empiezan con la molestia en el hombro, la molestia en la pierna, porque me están sobreusando, porque el fin de semana me usaron el sábado y después me usaron el domingo y piché el sábado 20 innings, el domingo 30 innings, y eso conflicta de cierta manera con el desarrollo y el trabajo que nosotros vamos a hacer durante esa semana. Y ayer conversábamos eso con los padres. Entonces tiene que haber un poquito más de concientización de parte de esos de la tarea principal, que es en sus equipos locales ganar, y a todos nos enseñan, no solo en el béisbol, en cualquier deporte tú vas a ganar, tú vas a competir, y estamos de acuerdo con eso. Tú tienes que enseñarle al niño eso, pero tú también tienes que enseñar y llevar al niño en un proceso de crecimiento muscular, mental y profesional, digámoslo, donde él va a ir dándote a la medida que tú lo vas preparando. Y exige un poquito de preparando. sacrificio. Exacto. Entonces, hay todavía unos factores que tenemos que terminar de agrupar. Estoy muy seguro que vamos a llegar a ellos y vamos a poder tener permanencia fija a lo largo del año escolar. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Jimmy, tenemos que cumplir con algunos anuncios de los que hacen posible nuestro programa. Y al regreso vamos a continuar con esta interesante conversación. Es importante que sepamos el valor que tiene para nosotros como isla, como país, la presencia de este grupo de profesionales en función de nuestros hijos. Para nos, Shonanta, una bendición que nos porta aquí de manera na mesa visa completamente gratuito, gratis, para dar un entrenamiento, nos duna un entrenamiento de un nivel alto, pero a la vez un entrenamiento general, integral, manera él acaba de mencionar. Y está importante para nos convencer, nos ayudan, nos obenan, nos tiene cierta tendencia, tiene viaja producto de nos cultura, producto de nos manera de hacer cierta cosa que nos te llega, te camina, que nos por, pero te viaja una oportunidad así aquí, te exigir un tiki más de esfuerzo. Y es verdad, quizás podría ser un tiki brazo tan morde, rodilla tan morde, pero estando en la mano de profesional, nos tiene garantía que no está haciendo nada que te va a causar un daño en mucha nan, pero quizás esta vez trae un tiki molesto, sí, pero esta forma parte justamente de formación de curva en función de objetivo general que está un buen pelotero. Pero si nos nota, si nos esfuerzo y si nos nota convencer, nos ayudan que nada va a quedar un tiki cansado, pero esta forma parte de preparación integral. Y ahora nos nota llega mucho leo, pues es joven, me sentí en condición, me sentí condición, talento te ahí, condición te ahí, pero me ser perfeccionar, me ser polish un tiki, condición de curva, etcétera, etcétera. Y ahí está nos contribución, manera, Jimmy acaba de visa, que nos tengo concientizarnos y una cultura, un tiki más. Y si esta morte un tiki no está nada, no tengo copa unta mañana y después también un tiki sosiego, pero es oportunidad aquí, me se aprovechele, pues no está nada, que también causa un problema para mañana, pues simplemente es reacción de culpa ante un esfuerzo más allá de lo normal. Si no se cumple con algún anuncio, 10 dan que así nos programa posible y Gis no está back, no está conversando con Jimmy Mike, no está papeando arriba presencia de Major League Baseball de nos comunidad, de nos campos de entrenamiento, donando un aporte na deporte local y también a nos jóvenes. Gis no sabe con más. Centrum Supermarket está sinónimo de frescura. Ora nos papia de salud, mester paraqueto de nos alimentación. Comida de tu día me está balanzada y fresco. Centrum Supermarket tiene surtido más grande y más fresco de fruta y verdura rond Corsau. Belé fresco, corta tu día bodilanti y pan caliente turora. Centrum Mahai y Centrum Piscadera, sinónimo de frescura. Ah, y de precio, binwagba mes, es un más barata na Corsau. Sí, está Centrum Supermarket, Mission.
motivo não suficiente para despedir de você querer com o serviço de agência funerária senhorial, profissionalismo e respeito. Será que nos hace un paréntesis durante de nuestra conversación con Jimmy para nos ver el terreno de juega. Ya vos están por apreciar un tiki más lo que está tomando lugar aquí en Nanan. Camino de Mochanan está recibiendo parte de training de proyecto. Aquí nos está junto con Juliano Salazar. Contanos un tiki. Tiene un contacto diario con el grupo, tanto con el coach como el Mochanan. Juliano, buenas noches. No está ainda a tarde, pero nos avisa. Buenas noches, Corsao. ¿Qué votaría está, Juliano? Boa noite, bom, a mim está em direto de Jamie, que é coordenador do programa. Me ajuda a passar para ter coisas canadianas. Me está na guia aqui na Corso, como que não tinha ainda sei. Me está check inventário, check muito na presença, tudo coisas são controladas muito não. Ok. E botin algum tarefa que tem a ver com o desenvolvimento de muito não também, sua prestação para ir um controle isso aí também. Claro, sempre a mim tem na veld, me ajuda não. E grande parte do que me está traduzir o que é coach não para o coach não para espanhol e tem muito não para compreender e também se me também ajuda não que sei. Vos como joven, ¿no? Y mirando el valor de lo que está tomando lugar, ¿cómo ves esa experiencia de reacción de Mochanan? Bom, aqui não é Mochanan, me tem essa oportunidade hobby grande para Mochanan. Nunca de na vida não experiência com assim aqui. Então tá hobby bom, é bem com sobre essa aqui. E também Mochanan me te contento. Nenhum que vai foi programa foi dia na adrenda. Pero o programa está duro, pero Mochanan está cumprindo bastante bom que sim. Está hobby exigente? Sim, está hobby exigente. Por ali é parte warm-up, nós estamos começando com um warm-up de 40 minutos. Nunca tinha vida nessa saga. Então, é que exigir hobby, mas Mochanan está cooperando bom com nós. E algum dia a Donavo já acaba feedback de que assim, tipo, só nós queremos fazer alguma entrevista que Mochanan, pero ainda não está basic e menos sabe quanto não vai quedar de training ahora, pero já conheci Juliano junto com nós. Não chega de expressar o que não está sintiendo com o desenvolvimento do projeto? Claro, não é expressar a mim. Wak, nós somos hobby melhorando se Mochanan. Hobby não, ora não bem não estava pouco cru, lo sabia, está crudo. O que se nós desarrollamos, pouco a pouco bota mira, segunda semana vai nós mira desarrollo de Mochanan e nós melhorando e chance não com não firma com a equipe profissional também. Vos estava recentemente também com o grupo com a bindi de profissional de diferentes equipos de evento que está recentemente na Corsao que me bota basta familiarizar com o que está beisebol aqui na Corsao. Aí chega de mira mais ou menos o cambio de promedio de training aqui e o que nós sente agora aqui? Sim, cambios sowieso me da mira. A parte disso aqui nós vamos para clínica também, nós vamos diferente parte na Corsao, nós vamos para uma clínica e também nós vamos muito não e se também a parte para nós para ajudar vai mais tanto área da comunidade e com nós está livre, nós não tem treino aqui na nossa CC e também me está contente também, nós temos muito cabo que também firma. Dus esse programa aqui, esse está hobby great também. Mas mira, toca trabalho também ainda basta bom. De promessa semana, de pilot program e acaba nós temos muito que abrir êxito aqui na ano. Tremendo notícia. Me te quero que nós tour por sinti nós mesmo orgulhoso na Corsao de por tem o privilégio de por arranhar grupo de trabalho aqui, com a bim para treinos Mochanan e tanto riba terreno e da parte organizatória também me te quero que tá uma tremenda experiência para você também, tá? Claro, seguro. Un grande de lubidade, me dá sim óbvio coisa que não também. Sempre agradecido. Claro, assim não me dá. Danke Juliano e nós seguimos com mais de nosso programa já hoje. Chegando nossa back com mais de nosso programa Boa Noite Corsao no nome de Bon Praise Appliances. Cada coisa que nós apresentamos de Bon Praise tem sempre ventaja atrás. A primeira ventaja é o preço, mas na de dois lugares, o Hopi viaja, nós temos costume de fazer as coisas de maneira tradicional.
que es aqui que men? Well, es aqui que men, que nós tem, por exemplo, cuchu que nós usa sempre para nós cortar nos verdura, para nós cortar nos promentão, para nós cortar nos cibollo, sendo que coisa assim chiquito e assim prático e econômico, que é coisa mais importante, pode ajudar-nos a fazer coisas mais fácil e mais vantajoso, para que queda mais nete e nós temos menos risco de cortar nos dedos, vai mais ligeiro, etc, etc. Então, esse aqui está não se diz em espanhol, pica-todo. Está aparato especial para picar, para cortar a verdura na chiqui, e é chopper, não maneira não se diz assim, para chop, turbo coisa. Pero não tem preço aqui não, pero me está seguro que é preço extraordinário, maneira turlo que nós temos aí na Bom Preço Appliances. Esse chopper aqui é algo sumamente econômico. Tem mais grande, tem super grande para restaurante, pero esse aqui está ideal para você ter em cozinha, não está ocupa pouco espaço e está assim, é trabalho de todo dia. Não somente é mais prático, pero é coisa que queda mais nítido, tu coisa queda mesmo tamanho, é great para você ter de casa. Esse aqui está algo de lo que nós temos para fazer a vida mais fácil allá na Bom Preço Appliances, na Hueto número 6. Corsao, esta notícia, mais e mais artículo chega a Bom Preço para fazer a vida mais doce. Coisas para cozinha, para viver bom e para fazer gente mais bonita. Nós te representa a marca famoso Challenger e nossa Challenge Cubo para botar para cozinha Lucy, Luluis, com turcos moderno e de qualidade. Na urba mais missão, na Hueto número 6, na Bom Preço. É casa de viva bom. E nós aí na número de AutoCity de coração de Salinha, é meu choice, é meu deal, é meu autocorda, conheci quantidade de modelos na boa disposição. E aqui nós temos ainda incluso algum modelo de 2017 com excelente preço para você selecionar auto de maneira 5 você desejar, pero com preço mais econômico. 0 km igual, pero solamente cuesta over year. Pero se você 2018, bueno, também nós temos para sempre com o meu deal, sempre com o meu choice, sempre com o meu preço, para por não solamente assim uso de oportunidade de comprar auto de melhor marca que nós temos rondo mundo, que nós está representando na AutoCity, pero además que condicionam sumamente vantajoso para você. AutoCity den coração de Salinha. Na número também de Centrum Supermarket é melhor oferta para você compras no meio ambiente. Nós temos produto fresco na boa disposição e nós temos produto verde, nós temos verdura, nós temos tudo o que você meter para cozinhar para o prato de melhor qualidade e de melhor preço. E a coisa mais importante, fresco todo dia, fresco toda hora. Na número também de Sambil, sobre toda hora, tão bom hora para chill de Sambil. Sambil tem uma quantidade de eventos nacionais, nós que invitamos a também para você passar com nós aí em Sambil. Nós estamos abrindo até a noite e nós temos ainda, nós abrimos 10 horas, maneira você usar. Sempre com evento, sempre com atividade, que você pode checar Facebook page de Sambil, e nós temos um calendário e itinerário de atividade, acorda que tem Semana Santa e Semana Santa também tem atividade especial para você aí na Sambil, de maneira costume, também em Semana Santa está ideal para você em Sambil. E na número também de agência funerária El Señorial. Temos tema aí, um tema tabu, um tema que nós não que papel de gente, nós preferimos papel de coisa quizá mais festivo, mais great, nós que papel de recebimento, nós que papel de festa. É da verdade, é mais atrativo, pero nós não me se olvidar que é o momento final da parte de nossa vida e nós me enfrentar isso aí como tal. E nós recomendamos para tomar contato com nossos amigos da agência funerária El Señorial, para assim por ter o plano ideal para se acaso algo suceder de uma maneira inesperada, você bom preparar. A agência funerária El Señorial está dando um trato com profissionalismo e respeito, que é coisa de mais importante.
Nosotros conversando con Jimmy Mike, que está representante de Major League Baseball, y nanti un programa di cual nos papia en el primer segmento para lo que te trata el contenido del programa, el contenido de lo que nos muchanan está recibiendo como un aporte completamente gratuito, pero a la vez como un inicio de lo que portará en futuro una carrera profesional de béisbol. Manta llegando prácticamente en la final, otro simanta de last simán del programa. Y manera Jimmy me avisa, es difícil para no hacerle non-stop na Corsao. Pero un cosa importante que unos propios coach de Corsao también está asistiendo a la clínica de tal manera que una por usa el conocimiento para esa aquí queda transmitiendo a nosotros mucho. El volumen de personas, Jimmy, que también está recibiendo este entrenamiento como coach y como líderes, puede darnos buen resultado en el sentido que una vez que ustedes abandonen la isla, ellos pueden mantenerse con el trabajo de entrenamiento de los muchachos. Sí, es correcto. Básicamente eso es parte del programa también, la instrucción y la aplicación de las técnicas que nosotros tenemos. Se la impartimos a los coaches de los equipos locales y adicional a esto nosotros tenemos programas en Curazao, hicimos uno hace 1 año y medio ya, en un Coach Development Program, un programa que dura 10 días de entrenamiento a los coaches como tal. De manera que sí, esa es la idea básica en las clínicas. Muy difícil tú llegas un día a una clínica y porque tú llegaste ese día ya cambiaste la perspectiva de todos los muchachos. La idea de las clínicas es que se involucren los coaches para que ellos dirijan su práctica de la manera que regularmente la hacen, pero añadiendo las técnicas y los drills que nosotros llevamos a cada una de esas escuelas que estamos visitando. De manera que es un aspecto muy importante porque nos suaviza el trabajo que nosotros venimos aportando a la isla. Ya. En la vista de Major League Baseball, ¿cómo se ve Curazao? Porque para nosotros, en verdad, tan es así que tú mismo has mencionado al inicio de nuestra conversación que la Oficina de Turismo está participando, quizás dando alguna ayuda a nuestros jóvenes o a esta actividad que ustedes están desarrollando. Pero es obvio que el nombre de Curazao resuena hoy día en los partidos más importantes, representados por hijos de este país que llevan el nombre de Curazao muy en alto y que participan en organizaciones muy importantes de la Liga Grande. En todo caso, desde fuera, ¿cómo se ve Curazao hoy día a nivel de béisbol? Bueno, Curazao tiene tantas bondades, un país de mucha educación, de mucha gentilicia, un país de muchas bondades a nivel de prototipo físico, y hoy muy bien representada Didi Gregorius, Kelly Jensen, Andrew Scope, todo este poco de jóvenes que vienen surgiendo, esta masa de jóvenes que vienen enalteciendo el nivel y el nombre de Curazao, a lo cual nosotros queremos ser parte también de eso, y decir, claro. Nosotros también estamos ayudando a crecer el béisbol y somos parte de esa cultura de béisbol que viene reimpulsando, porque el béisbol en Curazao ha sido tradición sí. Y ha sido muy buena tradición. Andrew John se encargó también, Bam Bam Mullens, todo ello se ha encargado de que el béisbol en Curazao sea parte de esa tradición, y ahora esta nueva generación que viene surgiendo y esta camada de jóvenes que vienen enalteciendo e impulsando el béisbol, y nosotros queremos también colaborar y ser parte de eso, de manera de que eso es una ventaja. La otra ventaja que tiene Curazao es su ubicación geográfica. En medio del Caribe. Entonces, con toda esta situación que está viviendo el país hermano Venezuela, las dificultades en los otros países, pues Curazao, en vez de darte dificultad, te abre las puertas y te dice: aquí estoy yo, vamos a seguir desarrollando, vamos a seguir haciendo de manera legal, de manera oficial, haciendo las cosas como se deben hacer. Te brinda todas esas bondades, y es lo que ha hecho que esa magia se esté dando y se esté floreciendo, porque vas conjugando todas las partes y armando ese gran ajedrez que tú tienes. Yo quiero insistir en algo que ya Jimmy lo mencionó de una manera tanto subliminal como explícita
hace un rato, pero al César lo que es del César, y hay que darle también el mérito que estos jóvenes tienen, y por eso quiero escuchar de la voz de una persona que lideriza este grupo de profesionales que están trabajando. ¿Cuál es tu opinión en cuanto, cómo ha sido, mejor dicho, el comportamiento de los jóvenes, la disciplina, la dedicación, el cumplimiento con los calendarios que se les han impuesto? Mira, para nosotros ha sido una experiencia positiva. Ha sido mayor de lo que esperábamos, incluso la aceptación del programa. Quizás en algún momento nos decían, va a ser difícil, los muchachos no van a asistir por la distancia. Aquí no ha habido, sería egoísta y inventar alguna crítica negativa con respecto a eso. La asistencia y el empeño que han puesto los jóvenes y sus padres y el apoyo de los coaches locales ha sido increíble. Debo felicitar a todos los participantes y a todos los coaches. Recibimos aplicaciones todo el tiempo, más bien quieren participar, más los jóvenes. Yo tengo mi hijo y él no quedó, él vino al tryout, pero no quedó, ¿cómo puedo hacer? Y a todos los hemos atendido. Hay que también pedir ese entendimiento, que tenemos una capacidad y lamentablemente no podemos tenerlos a todos, pero que hay manera de seguir, y la única manera que nos ha demostrado es la perseverancia, y es lo que enseñamos y es lo que decimos. Debes seguir, probablemente vas el primer día y no pasa, mira, y sobre todo en el béisbol, casos, nosotros en Venezuela tenemos casos como Omar Vizquel. Omar Vizquel fue a un tryout y el scout de esa época lo vio y le dijo, tú no haces nada aquí, vete para tu casa, tú eres muy chiquito, tú no sirves para el béisbol. Y Omar siguió trabajando, y hoy en día Omar es candidato al Salón de la Fama. Así como Omar Vizquel han habido muchísimos casos, no solo en Venezuela, en Curazao, en la vida. De manera que, aunado al conocimiento y a la enseñanza que nosotros queremos transmitir a nivel de béisbol, que es nuestro expertise, también estamos contribuyendo a crear ciudadanos integrales y formales, que puedan contribuir con su comunidad, que puedan contribuir con su país, que puedan contribuir con el desarrollo no solo del deporte, sino de su país. Del país donde viven, claro que sí. Es importante ese concepto, y además no crear la mentalidad de que voy a llevar a mi hijo porque mañana va a estar ganando millones, ojalá que así sea, pero el hecho es que la formación es necesaria. Y no quiero repetir una frase, pero me siento en la obligación de repetir esa frase que yo tantas veces digo, de que Curazao está no solamente en una época de cambio, pero un cambio de época. ¿Por qué? Porque Curazao nunca había tenido tantos beisbolistas como los tiene ahora en las grandes ligas. Por lo tanto, sí, es una posibilidad, claro que sí. Cualquier muchacho, Jimmy nos ha explicado no solamente el hecho de la disciplina para jugar, pero las condiciones físicas que tienen nuestros muchachos, producto de, sabrá Dios, de esa bendición de ser hijo de esta tierra. Perdón. Pero es importante la disciplina, es importante el aprendizaje, es importante el cumplimiento, la formación general. No solamente que porque mi hijo batea bien o porque mi hijo tiene un buen desempeño en el campo, ya no hace falta nada más, no. El muchacho tiene que entrenarse desde todo punto de vista para ser un ciudadano integral, para ser un ciudadano ejemplar, y que en el momento que se vea frente a una opción de estas tenga todas las cualidades para poder optar a jugar fuera y hacerlo bien, que es lo más importante. Muchas veces, como se lo digo a amigos músicos, amigos cantantes, no, ya yo canto y le falta todavía aprender un poquito más, y nos cuesta bajar la cabeza y decir, si es verdad, tengo que entrenar un poquito más, tengo que hacer unas lecciones de voz o lo que sea. No, ya yo soy famoso, ya yo con eso tengo, y por eso nos quedamos siempre en un círculo del cual no salimos, por no querer aceptar que nos falta ese esfuerzo, ese sacrificio para ir un poquito más allá y poder conquistar el tope que todos queremos llegar. Es importante, y con la convicción de que no siempre
se llega al tope, pero aún cuando yo soy de los que siempre pretendo orientar a mis semejantes ahí de que hay que buscar lo máximo, para mí eso de que no, lo importante es competir, lo importante no es triunfar. Yo no, si tú vas con esa mentalidad, ya vas con una mentalidad de perdedor. Tú tienes que ir a ganar, pero hacerlo bien y hacerlo con la convicción, no de meterme en la cabeza que yo voy a ganar porque esa es la convicción de que yo llevo. No, yo voy a ganar porque yo tengo las herramientas necesarias para ganar, y esas herramientas solamente se aprenden con la consistencia, con la perseverancia y con la mente abierta a que hay que dar un poquito más de nosotros, un sacrificio para poder adquirir no solamente los conocimientos, pero las condiciones necesarias. Jimmy, yo quería darte las gracias por tu asistencia a nuestro programa y qué expectativas, ya tú nos anticipaste que no se puede comprometer hasta más allá de lo que se tiene, pero qué expectativas tenemos de poder seguir contando con el apoyo de la Liga Mayor. Mira, una vez llegamos para quedarnos, como decimos nosotros, pero sí, tenemos que terminar de conjugar un poquito los esfuerzos, hacer un poquito los ajustes que tengamos que hacer. Estoy muy seguro que en nuestras próximas reuniones vamos a poder lograrlo y vamos a poder decir, estamos de lleno. Como tú dices, nos gusta ser muy serios y muy responsables. Hasta ahorita lo que tenemos es el programa de las 6 semanas. Esperamos tener las reuniones, poder conjugar todos esos factores y poder anunciar nuevamente el programa a lo largo del año. Qué bueno. Bueno, las expectativas son buenas, así que solo falta esperar y que nuestra parte también haga lo suyo para que podamos, como él bien lo dijo, conjugar esfuerzos y llegar a un próximo acuerdo para repetir este proyecto que es tan importante para la formación de nuestros jóvenes en un deporte que seguro le da muchas perspectivas a Curazao para seguir triunfando. Jimmy, muchas gracias. Gracias a todos los muchachos que han estado acá por ese esfuerzo y por esa contribución tan grande a nuestro deporte. Que tengan una feliz estadía y que se logren todos los cometidos. Muchas gracias a ti y a toda la afición de tu programa y a toda la isla de Curazao. Un placer. Sonan de forma que no se llegan a final de nuestro programa AVE, para nos poder contribuir también con difusión, con plama y mensaje aquí, que tiene un grupo de gente trabajando duro junto con los muchanan para ir a el lugar con un team ser y así seguir desarrollar un deporte que está donando Curazao tanto fruta y tanto satisfacción especialmente. Un placer, un feliz noche y te un próximo programa para nos volver topa y visa otro. Buenas noches, Curazao.